De esta manera, ustedes recuerden, para obtener esta Q, necesitamos calcular este valor esperado, dado la distribución convencional de K dado X y P. Entonces, ahora, esta L que ustedes ven aquí es esta sumatoria. Por lo tanto, esta expresión que ustedes ven acá la cambio por la sumatoria y obtengo esta expresión que está aquí. Y después de hacer un par de trucos acá, cambiando Z sub I por 0, cuando cambio Z sub I por 0, entonces, ¿cuánto vale esto? Lo que vimos ahorita, en Z igual 0. Y cambiando Z sub I por 1, cambio esto por lo que vale, multiplico las expresiones y obtengo esta expresión que ustedes ven acá. Es decir, esta Q va a ser esta sumatoria. Vamos a hacer A en el paso R, es decir, ya tengo Q. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que maximizar esto. Es decir, tengo que coger esta función y derivarla con respecto a quién. O sea, maximizarla para P. O sea, derivar con respecto a P. Recuerden que P sub 0 es un valor inicial. Empieza por un valor inicial. Este P sub 0 está fijo. Entonces usted deriva esto con respecto a P y hace toda la parafernalia de derivar esto, que no es difícil porque es una suma. Entonces, en el paso R, ¿qué he hecho yo? Vamos a llamar A igual a esto. Miren que este P sub R, en el paso R, este P sub 0 se cambia por P sub R. Y yo voy a reemplazar esto acá. Entonces, si usted se fija, esto es A. 1 sobre esto. O sea, 1 por esto, por este cociente, 1 sobre esto es A sub R. ¿Cierto? Aquí también está. Pero en vez de P sub 0 es P sub R. Entonces, ¿cuál es el R-décimo paso? Entonces, ya tengo esta A. Entonces, ¿quién es Q? Es esto. Fíjense que aquí ya cambié toda la expresión por P sub R. ¿Cierto? En vez de P sub 0, miren acá, en vez de P sub 0 aquí tengo P sub R. P sub R, P sub R, P sub R, P sub R y esto es P. ¿Bien? Entonces esto es Q. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplifico esto, me queda esta parte que está acá, la A es común, y lo que voy a hacer ahora es derivar respecto a P, porque quiero maximizar esta función. Entonces, al igualar a 0, obtengo esta ecuación. No es difícil, ustedes pueden hacer este proceso con mucha calma y obtengo esta expresión. Entonces, aquí usted tiene su proceso iterativo, miren. P sub R más 1 va a ser esto. ¿Qué hago ahora? Evalúo en el P sub R todo esto y obtengo un P sub R más 1. Me devuelvo a esta expresión. ¿Cierto? Me devuelvo a esta expresión. Cambio este P sub R por este P sub R más 1. ¿Sí? Y vuelvo y derivo, obteniendo esta función. Entonces ya lo que hice aquí fue obtener la expresión general. Es decir, este va a ser la expresión general. La expresión general. Es decir, yo ya no voy a tener que ponerme a hacer todas estas cosas, sino que ya pude encontrar una expresión general para esto. Si esto fuera P de 1, aquí teníamos P de 0, P de 0 y P de 0. Te reemplazo P de 0 acá, hago esta suma, yo tengo P de 1. Luego reemplazo P de 1 acá, P de 1, P de 1 acá, yo tengo P de 2. Es decir, ya tengo un algoritmo iterativo para obtener cada vez la actualización de la maximización. Ya no debo volver a hacerlo. Esa es la ventaja de haber encontrado esta expresión. Entonces uno lo que hace simplemente es obtener esto. Entonces ya obtuve una expresión general para obtener la sucesión de P. ¿Cierto? ¿Cuándo paro? Cuando este señor y este señor en valor absoluto sean menor que un cierto error que usted haya definido. O calcular un error relativo, también puede ser. No es, en este caso pues las expresiones se vuelven más algebraicas, pero la clave de todo esto, reitero, es haber hallado esta distribución, ¿cierto? Esta es la clave, haber hallado la distribución de Z dado XP, que es esta que está aquí, reemplazar los respectivos valores y calcular el valor esperado, es decir, hallar Q. La clave es hallar Q, ¿cierto? Después de que usted halle Q, todo es fácil, ¿por qué? Porque este Q se deriva, se halla el máximo, ese máximo se vuelve a reemplazar aquí, porque esto ya es el valor esperado, es decir, ya no tengo que calcularlo, este es el valor esperado. Entonces vuelvo y reemplazo el nuevo valor aquí y maximizo. Reemplazo el valor ahí, maximizo. Reemplazo el valor, maximizo. ¿Bien? Obteniéndose lo que está aquí. ¿Qué problemas puede tener? Bueno, por la forma como se hace el proceso iterativo, usted podría encontrar máximos locales. Eso puede suceder, eso puede pasar. Pero aún así, pues encontrar un máximo local es mejor que no encontrar un máximo. Y como siempre, en todos los métodos que entran dentro de la categoría de métodos numéricos o métodos iterativos, pues la clave es dónde empezamos.
Si usted empieza bien, termina bien, ¿cierto? Entonces, eso a veces puede no ser tan sencillo. Sin embargo, el conocimiento previo podría darle a usted un indicio de más o menos un valor cercano. Aquí hay una sugerencia que también la hemos dicho para otros métodos. Usar valores iniciales de otros métodos. Verificar la convergencia. Es decir, que a medida que usted va haciendo las cosas, eso sí le va a converger a un valor muy similar o se está disparando. Si usted cada vez que va generando valores iniciales, usted ve que eso de alguna forma va tendiendo a un mismo valor, eso es un buen indicio de que usted se está acercando a un máximo global. Cuando usted usa valores muy cercanos. En algunos casos puede ser complejo maximizar esto. ¿Cierto? Hay unas variaciones, se han propuesto muchas, ¿cierto? Por ejemplo, el algoritmo de M Monte Carlo, Metropolis Hastings, otros algoritmos muy interesantes que permiten abordar esa problemática de maximizar la Q, pero haciendo modificaciones, ¿cierto? En general, hay mucho de qué hablar acá. Solo quería mencionarles el algoritmo como tal, pero usted puede buscar en la literatura más ejemplos donde demuestran otras aplicaciones muy agradables del algoritmo M. Simplemente para mostrarles que hay otra metodología de estimación que en algunos casos puede ser compleja o no, dependiendo a dónde lo que uno llegue. En este caso, para mí, fue muy beneficioso porque logramos obtener una sucesión que es iterativa, es decir, yo puedo evaluar y obtener inmediatamente el que sigue sin tener que pasar por todo el proceso. Ay, vamos allá del valor esperado, luego maximicemos, luego vamos allá del valor esperado, maximicemos. No, encontramos una ecuación recursiva, que eso es muy bueno. Y a veces no siempre es tan bueno, no siempre se encuentra. Muy bien, vamos a parar un momento ahí y vamos a concentrarnos en el estimador de máxima verosimilitud. Entonces vamos a proponer una serie de desigualdades y resultados para poder mostrar que el estimador de máxima verosimilitud converge en probabilidad al parámetro que estima realmente. La primera es estas desigualdades entre los reales, posiblemente no la han visto, vamos a suponer que A y B son reales positivos mayores que 1. Tales que esta suma, sí, 1 sobre P más 1 sobre Q es 1. Entonces, 1 sobre P por A a la P más 1 sobre Q por B a la P es mayor o igual que A por B. Una desigualdad bien bonita, muy interesante, y va a tener una potencia impresionante. No vamos a demostrar nada de eso. Con ese criterio, fíjense en esto, A y B reales positivos y P y Q reales mayores que 1, tales que cumplen esto. Entonces se cumple esta desigualdad. Y usando esa desigualdad tenemos varias cosas. Vamos a suponer ahora que usted tiene son variables aleatorias y que tiene P y Q como antes, mayores que 1, tales que se cumple esto. Entonces, el valor absoluto del valor esperado de X por Y va a ser menor o igual que la esperanza del valor absoluto de X por Y. Muy bien. Pero también va a ser menor o igual que el valor esperado de X en valor absoluto a la P, todo elevado a 1 sobre P, por el valor esperado de valor absoluto de Y a la Q, el valor esperado todo a la 1 sobre Q. Una cosa loquísima, ¿no? Estas son identidades que se derivan del análisis funcional. La desigualdad de Minkowski dice lo siguiente: suponga que P es mayor o igual que 1 y de nuevo sean X y Y variables aleatorias. Entonces, si usted suma las variables, toma el valor absoluto y le eleva a la P y luego le toma la raíz P décima, esa raíz P décima del valor esperado de X más Y a la P en valor absoluto va a ser menor o igual que cada uno de esos valores esperados por aparte. Valor esperado de X a la P a la 1 sobre P más el valor esperado de Y a la P, valor absoluto a la 1 sobre P. Esto es lo que llamamos la desigualdad de Minkowski. También es derivada del análisis funcional. Ustedes dirán, ¿para qué eso? Pues eso lo vamos a necesitar más adelante. Y esta desigualdad de Jensen es una maravilla, porque te permite acotar valores esperados muy complejos. Muy complejos. Vamos a suponer que usted tiene una función convexa. Una función se dice convexa si ¿qué? Si para todo X y para todo Y, esto que usted ve aquí, lambda X más 1 menos lambda Y, es lo que llamamos la parametrización de una recta.
si al evaluar G en esta nueva parametrización, eso va a ser igual. Es como si yo pudiera aplicar G como un operador lineal, fíjense. Lambda G de X más 1 menos lambda por G de Y. Eso quiere decir que la función es convexa. Y lambda es un número entre 0 y 1, es decir, un promedio, es una ponderación. Vamos a suponer que X es una variable aleatoria. Si G de X es convexa, entonces la esperanza de G de X siempre será mayor o igual que G de la esperanza de X. Eso es muy, muy interesante. Porque yo puedo calcular, acotar inferiormente valores esperados de cualquier función convexa de X con evaluar esa función en el valor esperado de X. Lo puedo acotar inferiormente. Eso es un resultado muy poderoso. Ejemplos de eso, miren. Si esta función es convexa, lo que me quiere decir es que la recta tangente a esta curva, cualquier recta tangente a esta curva, siempre está por debajo de la curva. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, bajo este supuesto, usando esto, es muy fácil probarlo, porque miren, si esto es una recta de ecuación A más BX, y este punto es el valor esperado de X, en la recta tangente a este punto va a hacer esto. Si esta es la recta tangente a ese punto, de esta función, en este punto coinciden G y la función. Es decir, este punto sería G evaluado en la esperanza de X, y este punto sería L evaluado en la esperanza de X. Entonces, estos dos puntos coinciden. Pero, por fuera de ese punto, siempre la función va a estar por encima de la recta. Entonces, las rectas tangentes están siempre por debajo de X. Es decir, G de X siempre es mayor o igual a L de X, para todo X. Y la igualdad solo se da en el punto. G de X es mayor o igual que esto. Si tomamos valor esperado a ambos lados, ¿qué me queda? Valor esperado de G de X es mayor o igual que A, valor esperado de X. Pero A, valor esperado por B, valor esperado de X, es evaluar la recta en esperanza de X. Pero evaluar la recta en la esperanza de X coincide con evaluar G en la esperanza de X. Así tenemos la ecuación de una. La esperanza de Gx es mayor o igual que G en la esperanza de X. Muy bien, ejemplos. Bueno, hay muchos ejemplos. Si Gx es X2, X2 es convexa, entonces la esperanza de X2 es mayor o igual que la esperanza de X a la 2. La función G de X aquí es X a la 2. Si esto es 1 sobre X, para la parte positiva, ¿cierto? Entonces, la esperanza de 1 sobre X es mayor o igual que 1 sobre la esperanza de X. Para X positivo, ¿no? Si G de X es menos el logaritmo, recuerden que el logaritmo es así, menos el logaritmo es así. Entonces, menos el logaritmo es así, entonces sería convexa. Entonces, la esperanza de menos el logaritmo de X es mayor o igual que menos el logaritmo de la esperanza de X. Y tratan de pensar en más funciones raras. Más funciones raras. Es de una potencia increíble. Lo que estamos haciendo es acotar el valor esperado de una función convexa de X con evaluar esa función en el valor esperado de X. La acotamos inferiormente. Muy bien, y ahora sí vamos a este punto, que es la parte que quiero concentrarme, y es lo que llamamos consistencia. ¿Qué es la consistencia? Una sucesión de estimadores de un parámetro teta, llamémoslo teta sub n. Se dice consistente si esa sucesión converge en probabilidad de ese parámetro. Vamos a probar para el caso univariado, para el caso multivariado es muy complejo probarlo, que si teta es un parámetro en lo real, es decir, no es un vector, sino que es un parámetro univariado, entonces el estimador de máxima verosimilitud, converge en probabilidad al parámetro teta. Eso es lo que vamos a demostrar. Es decir, si yo construyo la sucesión de los MLE, esa sucesión converge en probabilidad al parámetro. Esa es la caracterización más importante de los MLE. Es decir, si yo hallo un MLE, entonces ese MLE tiene propiedades muy interesantes. ¿Como cuál? Como que realmente le está apuntando al parámetro. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud converge en probabilidad al parámetro. Eso lo vamos a probar.